Gracias, Petro. Y sí, recibimos a Emilio Arteaga y a Brigitte Arteaga también. Bienvenidos a La Mañana en Casa. Bueno, con muchísimo gusto de estar aquí. ¿Cómo están? Mucho gusto, muchas gracias, muy bien. Brigitte, francesa, ¿no? Soy francesa, sí. Pero ya unos cuantos años acá. Sí, sí. ¿El español? Bueno, más o menos. Yo hablo muy rápido. Vos decime, tranquilo, tranquilo. No, puedo hablar, el acento está, pero bueno, entiendo y hablo. Mejor que el franchute de Masterchef hablás. Así que estamos bien. Bueno, un placer recibirlos. Decía Petru, sí, que te uniste... ¿En el 64 te uniste al Sexteto Electrónico? Sí, el Emilio. Sexteto Electrónico fue toda una empresa de la que uno se despierta un día como en un sueño, ¿no? Fue todo un proceso en el cual enganché a trabajar con un cuarteto, que luego ese cuarteto llamó a otra persona y un día me llaman para un ensayo con un vibráfono, un órgano, un piano, y ¿qué vamos a hacer ahora? Y música de películas, jazz. O sea que fue de la noche a la mañana. ¿El bajo lo hiciste vos? El bajo... ¿Ese que tocabas ahí? Con un tablón de no me acuerdo qué madera era dura. Le puse la silueta, lo recorté, bueno, lo llevé a un lugar, ¿no? Porque era dura, ¿no? Y le puse cuerda, pero en aquel entonces conseguir un bajo eléctrico era una empresa de loco. Yo no sabía ni las dimensiones. Entonces compré las cuerdas del contrabajo normal, que son larguísimas. O sea, me quedó un instrumento enorme, grande. Los compañeros se burlaban, me decían que era una tabla de pizza. Claro, la de sacar la pizza de pala. ¿Pero funcionó o no funcionó? Funcionó perfecto. ¿Cuántos años tuviste en el Sexteto? El Sexteto, bueno, la primera, digamos, versión del Sexteto, los fundadores, fuimos 1 año y medio, 2, tuvimos, nada más. Emilio, más allá de obviamente que tu increíble carrera como músico, tiene algo de mochilero, ¿no? Podemos decir de alguna manera. Esto de viajar por el mundo. Bueno, y en esos viajes conociste en Francia a Brigitte. Sí, al poco tiempo de estar en París. ¿Cómo se conocieron? Y yo tocando en una cafetería, digamos, de esos especies de... Son mitad restaurante, mitad bar, que tienen show español o latinoamericano. En el barrio latino de París. ¿Y vos, Brigitte, lo viste arriba ahí del escenario? Sí, yo digo, bueno, ¿y ese hombre de dónde vino? Claro, qué bonito ese hombre. ¿Y cómo fue el acercamiento? Cuéntame un poquito, ¿cómo fue el primer acercamiento? Bueno, el acercamiento fue de que nos habíamos visto de lejos, pero fue una amiga de ella que conocía más el lugar, invitó a cenar y, bueno, y a quién invitamos y ella dijo, y ese muchacho allá lo puedes invitar. Y ahí ya quedamos juntos. Esto estamos hablando de cuánto tiempo atrás, ¿en qué año? 53, 54 años. 54, toda la vida juntos. Ahora me van a contar esa anécdota de la combi, de estar viajando por lugares, todo, pero ¿cómo llega la propuesta para tocar con Paul Simon? Bueno, lo de Paul Simon se debe... Perdón, el coro Paul Simon. No importa, Paul Simon me parece perfecto. Jorge Milchberg, un músico argentino, se va a vivir a París y al final aprende a tocar charango allí, y como es un músico, falleció, un gran músico, toca charango de una manera como nadie, forma un grupo como nadie había formado, los Incas. Un día Paul Simon está dando vueltas por París y tocan en el mismo teatro. En París en aquel entonces los teatros de varieté estaban muy a la moda. Y se queda así Simon escuchando esta canción que luego él cantó encima, El Cóndor pasa. Y le preguntó, le dice, ¿yo podría un día hacer algo con esto? Y mismo le dio el disco autografiado. Y ahí selló el trato. Varios años después, Simon y Garfunkel se dividen. Simon no se quiso subir solo al escenario, llamó por teléfono al grupo de latinoamericanos que había grabado el disco. Los Incas. Lo llamó y le dijo, vamos a tocar a... Vengan al show, me acompañan. ¿Y vos ahí estabas ya no? Todavía no. Un mes antes me llamaron a mí para suplantar un músico que no... ¿En los Incas? O sea, que tuviste la suerte, que vos lo decís en varias notas, que como que estabas en el lugar correcto en algunos instantes de tu vida. Ese ha sido mi talento, o sea, de que yo a veces me siento un poco extraño de que me feliciten porque yo digo, bueno, no fue una canción que yo compuse o algo y que luego fue el premio, no. El premio fue de que yo estaba justo en el lugar cuando vinieron a buscar un músico, yo era el único que reunía
las condiciones. ¿Tocabas era para charango en ese Yo era momento? el comodín del grupo. Ah, o tocabas de todo un poquito. Todos los instrumentos. O sea, no era especialista. ¿Y cuándo aprendiste a tocar todos los instrumentos? ¿O es algo nato? No, lo que pasó fue de que llegando a París, yo me puse a tocar en la calle con mi platito y lo primero que atraía eran otros latinoamericanos. Y cada vez que venía era un boliviano, era un peruano, un argentino. ¿Y te enseñaba algo? Y ellos tocando instrumentos, yo curioso, ¿y cómo se toca? Y yo lo primero que, siempre de chico, los juguetes no me duraban. Los despanzurraba para ver cómo funcionaban. Y los instrumentos yo quería ver cómo sonaban. Y eso fue lo que me sirvió. ¿Y eso lo mantenés, ese talento lo mantenés hoy en día? Si instrumentos nuevos, Brigitte, me imagino que un buen regalo para Emilio debe ser algún instrumento raro, ¿no? Sí, una herramienta. Una herramienta le saca sonido. Ahora son las herramientas. El charango lo guardo siempre porque ha sido un instrumento pequeño que me ha servido, digamos, es bastante especial, no digo exótico, porque para mí, si tengo que decir que es el recuerdo más notorio que yo guardo de haber sido un músico en mi juventud y ahora, es tocar en la calle. A mí me pareció que fue la experiencia que me marcó. ¿Por qué lo hacías? ¿Por qué tocabas en la calle? ¿Por necesidad? Bueno, primero porque, imagínate que cuando nos mudamos a Irlanda, en los años fue 2004, nos fuimos con todo el auto lleno de cosas, llegamos a Irlanda, ahí ya nomás había que manejar a la izquierda, o sea que ya entras... Era raro. Raro. ¿Y de qué sobrevivimos? Nos fuimos, como siempre, a ver qué pasa. ¿Cómo se acompaña en esas locuras? ¿O vos también tenías esa locura? Es costumbre. Una vez que se acostumbra, y eso es algo Costumbre que... nomás. Mirá, ahí están bailando, mirá. Ahí está bailando. Pero ¿cómo se acostumbra a eso? Vos decís costumbre, bueno, pero sí. también hay una cuota como de aventureros. Hay ¿no? una cuota en la cual uno no sabe qué va a pasar. Y luego, al acostumbrarse a hacer con lo que uno tiene al lado. Hasta inventamos un dicho. Si usas lo que tienes, no necesitarás lo que no tienes. ¿Y lo sigue manteniendo al día de hoy? Sí, pero por sí, favor. es siempre verdad. ¿Sí? Para mí se Es vuelve un siempre juego. verdad. Yo estoy haciendo algo, digo, bueno, tengo que arreglar esto con algo que esté aquí alrededor. MacGyver. ¿Te acordás de MacGyver, la serie que arreglaba todo? Mi ídolo, Brigitte, MacGyver. vos sos francesa, ¿no? Sí. Bueno, se conocen. ¿Y cuándo sale, cuándo hablan por primera vez de viajar y de irse como aventureros? ¿Cuál fue el primer viaje que hacen juntos? Y fuimos primero a México. Y sí, cuando Sofía chiquita, fuimos primero a México. En México empieza todo. Y Pero ahí... en México no viajábamos. En México estábamos más o menos localizados. ¿Y cuándo aparece la combi en su vida? En Uruguay. En Uruguay. Acá en Uruguay. Fue realmente en Uruguay que empezamos los viajes en combi. Bueno, pero contame, La apertura. ¿cómo llegan a la cumba? ¿Llegan acá a Uruguay, vuelven? La casualidad. Después de no México. sé. Después de México, Después de México. la apertura Sí. democrática. Sí. Llegamos. Yo conocí al Zabalero en el aeropuerto. También ese mismo viaje, ¿no? Sí, Sí. él me Cuando contrata el Zabalero como estaba solista. volviendo después de la Y transición. nosotros volvíamos también en el mismo momento. En el mismo momento. ¿Y ahí es cuando te hice para trabajar de sonista? Sí, ¿Zabalero? ya llegué con trabajo, era una locura aquello. Me decían, te vas a Uruguay y ahora después de la apertura aquello va a ser... ¿Sabes lo que va a ser? Ya llegué con trabajo. Eso es lo que nos salvó, de alguna manera, el vivir de una manera aleatoria o paralela o al margen, hace que las oportunidades diferentes aparecen y uno las ve. En cambio, si uno se pone en la cola de lo que se hace normalmente, conseguir empleos y todo, tenés de repente una cola enorme. Por el otro lado, hay inseguridad, hay una cantidad de cosas que no podés pedir, pero por el otro lado aparecen... Tendría millones de anécdotas de contarte de cosas que no lo podés creer que pasen. Que no te hubieran pasado si no hubieran tomado esas decisiones de ser aventureros. ¿No? ¿Y cómo aparece? Llegan acá a Uruguay con trabajo, bien, había una cierta estabilidad, entre comillas. Pero ¿Cómo aparece? con útiles. Trajimos la novedad de la aerografía y empezamos a hacer en camisetas, pintar paisajes con aerografía. Brigitte hacía sus teñidos con nudos, ¿cómo es que se llama? Sí. Ah, y eso Tie-dye. lo que Sí. doblás y queda después como... Tie-dye. Ah, muy hippie.
Ah, muy bueno. ¡Epa! Ah, sí. Pero estábamos en la época, ¿no? En la época. ¿Qué año estábamos ahí? ¿80 y algo? Y sí. 85. Yo llegué en el 69 a París. Mira, 84. 84, Después, apertura 84, después cuando hubo la apertura. Claro. Eso sí, nunca formamos parte de ninguna corriente, ni filosófica, ni política, Claro, ni, era un ni tema- comunidades. Siempre estábamos de paso. De paso. Pero pará, de paso llegaron acá y de paso no se fueron más. No, tuvimos 1 año y medio nada más. ¿Viajando en combi? Bueno, No, más que eso, porque teníamos... estuvimos primero aquí, después tuvimos la combi y pues Fuimos a terminó Brasil. la temporada aquí en Uruguay. Dijimos, bueno, ahora viene el invierno, nos vamos. Nos fuimos a Y Brasil. nos fuimos a Brasil, ¿En la combi? en la combi. Es ahí que viajábamos mucho en combi. Ahí empezó la combi. Pará, ¿y en Brasil que viajaban en la combi y qué hacían? Y vivíamos de lo mismo, vendiendo camisetas. El lugar ideal... Paraban y vendían. Sí, Bueno. había que pintar y después que estaba todo un stock problema era pintado, íbamos a venderlo y viajábamos. Y ahora, cuando les llega esta edad de su vida, ¿cómo ven todo para atrás? ¿Hubieran cambiado algo? ¿Hubieran...? Bueno, mirá si nos hubiéramos quedado en Francia, capaz que pasaba otra cosa. Ah, no. Es inevitable hacer Pensarlo. ese tipo de reflexiones, claro. Es inevitable, pero después nos dimos cuenta de que igual, aunque con la mente pudiéramos imaginar, es imposible saber si no podía haber sido peor. Y capaz que hicimos lo mejor que pudimos. La cuestión nuestra siempre fue con los hijos. ¿Habremos hecho bien? ¿Cuántos hijos tienen? 3. 3 hijos. ¿Y cuál es el vínculo que tienen con sus hijos? ¿Fueron hijos de qué edades? Y ya son grandes. Tenemos la hija mayor, tiene ya 50. ¿O La 50? segunda- Y el más falleció joven tiene 43. Estamos hablando en el 70 y algo, ¿no? 72 nació la primera. 70 y algo. ¿Y a ustedes les agarró también en esa época de ser muy nómades? Y sí, no fueron a la escuela. Ellos seguían el curso por correspondencia del CND de Francia, impartido por la mamá. ¿Y ahora la distancia cómo lo ven eso? Y uno siempre... No hay ninguna regret, como se dice. Sí, un reproche a uno mismo. Uno no se lamenta haberlo hecho, capaz que uno siempre puede hacer mejor las cosas que uno hace. Nada más, pero que de no haberlo hecho, ¿no? Sí. Estaba perfecto. En realidad, siempre, sobre todo Sebastián, el hijo, dice, sí, a nosotros nos preparaste para el apocalipsis. Y bueno, yo no sé qué es lo que se viene, pero pinta bastante raro, ¿no? Lo que está pasando. ¿Y cómo están ellos hoy en día? Esta hija de 50 que tienen Están en Irlanda. en Irlanda, ¿qué les devuelve? ¿Están preparadas para la vida? O sea, Bueno, Espero. si hay una cosa que podemos decir, ninguno de ellos nunca tuvo problema para sobrevivir. Salvo la segunda, que hace poco falleció, pero por una enfermedad muy grave. ¿y ahora qué lugar ocupa la música en sus vidas? Para mí es todos los días, todo el tiempo. Estoy pensando músicas, hago, compongo cuando puedo y todo, pero para mí. O sea, yo me di cuenta que el valor que yo le doy a la música son las emociones. Yo en la música lo único que busco es sentimiento. Si yo escucho algo, no me importa el género que sea, lo que sea, me inspira algo, está bien. No tengo un género de música que me gusta. Incluso la música que escuchan los jóvenes ahora, Sí. yo me paro a escucharla. Y yo veo de que también hay la buena y la mala. ¿Y cómo la escuchás esa música ahora? Un trap, por ejemplo, que está ahora. Bueno, en mi casa nunca escucho música, no pongo música para escuchar. Porque para mí escuchar música es sentarme y escuchar. No me gusta música de fondo. Claro, no es secundario, es como principal. Cuando estoy, ¿qué estás haciendo? Escuchando música. Y por favor no hablen, estoy escuchando. Porque no me quiero perder nada. Nos Sí. hemos acostumbrado a poner la música de fondo. De fondo. Y eso ha banalizado el instrumento que es de comunicación la música. ¿Estudiaste música? Bueno. ¿O fue autodidacta? No. Mi madre, profesora de piano, de música de liceo y de coros. No me salvé. No, o sea, fuiste un porque alumno más. Si no, era una vergüenza que el hijo no estudiara. Pero en cuanto pude, empecé a trabajar de oído. Ahora, evidentemente, esa base me sirvió, me ayudó. ¿Y seguís haciendo música ahora? Sí, sí. ¿Tenés muchas composiciones? ¿Tengo? ¿Y qué haces con esa música? Las escucho. Hay una que vengo escuchando hace 2 meses. Sinceramente me vivifica. O sea, yo cuando la escucho, no sé qué es lo que pasa, pero yo salgo más optimista, me siento bien,
porque me di cuenta de que lo que yo quería sacar de dentro mío, de alguna manera, lo saqué y está ahí. Ya me alcanza. ¿Dónde lo tenés grabado? ¿Lo tenés grabado, escrito, esas composiciones? Sí, lo tengo en la computadora, adentro, en el disco duro. ¿Y no lo publicarías eso? Es posible. Ahora que vino la hija mayor, estuvimos hablando con ella, y ella como es sonidista y trabaja en esto y todo, entonces me dijo que se podía prestar a que, porque hay una manera ahora de poner en línea. Claro, sí. Me dijo, esto está muy bueno, esto también, esto tenés que terminarlo. Ella me ordenó, es posible que ponga en línea cosas. ¿Y cómo era el Sabalero? ¿Cómo era trabajar con el Sabalero, no? Capaz que a la gente le interesa saber, más allá de obviamente lo musical, todo el mundo lo conoce, pero y también es como tiene en imaginario colectivo todos conocemos al Sabalero, pero nadie lo conoce. Yo le voy a decir una cosa que de repente no es un elogio, salvo para mí. Un ser humano. Era un ser humano. Eso era el gusto de haber conocido un ser humano. O sea, estar con él era estar en una atmósfera agradable. Porque no sé aquello es borracho solo con flores. Él venía con un montón de otras cosas. Nos enseñó a todos lo que era trabajar en un grupo con una armonía. O sea, era un gusto ir con él. Es lo único que yo sí me tenía que esconder a la hora de la comida, porque yo en ese entonces había decidido no comer más carne. Y a donde íbamos por todos lados era asado. Claro. Yo terminaba en el autobús con mi ¿Ahora son veganos? ¿Son vegetarianos? Sí. Un poco hace menos. mucho tiempo. Hay gallinas en la casa y eso. Eso sí. ¿Cómo llega el mapping a sus vidas? Porque ahora te dedicas a eso. Sí. Eso y... Muy actual eso, o sea, actual, de unos años atrás. Claro, fue lo que en Irlanda, además que Brigitte empezó a trabajar más seriamente como enseñando inglés en colegio, para poder venir acá, para comprar la casita donde estábamos y eso. Los mapping fue el primero en Irlanda. O sea, al principio decirle a la gente lo que era fue difícil, no entendían, porque no todo el mundo entiende lo que es un mapping hasta que lo ve. Es una proyección. Es una proyección, pero hay que trabajar. Claro, no es una proyección plana, sino que se puede con relieve, se puede hacer en relieves. Sí, yo ahora estoy trabajando sobre orgánico, o sea, sobre plantas, árboles, sobre... Mapping sobre plantas sí, y mapeás cada hojita de la planta. Cada hojita se hace en global. Pero igual. La forma de un árbol, de una planta. Queda, te digo, es fantástico. ¿Y trabajaste mucho acá de eso? Porque hubo una época de mucho auge acá, hace unos años atrás. Sí. Fue una época muy gloriosa del mapping. Todas las empresas hacían todas las presentaciones con mapping. Claro, está bien lo que hacían, pero era un poco repetitivo lo que pasaba. Se veía más o menos siempre los mismos efectos, se derrumbaba esto, lo otro. Sí, claro, lo que sea. ¿Por qué? Porque, claro, osar hacer cosas diferentes no es para todo el mundo. Me imagino que siendo sonidista tenés el oído acostumbrado a escuchar de todo. ¿Qué te parece la calidad de sonido de ahora? De las grabaciones, de lo que vos podés escuchar ahora con respecto a lo de antes. ¿Calidad a nivel técnico o a nivel musical? Las dos cosas. ¿A nivel técnico ha cambiado, ha mejorado? Yo de una cosa que por suerte he podido guardar es la reacción que tuve al principio cuando aquí se escuchaba el tipo de música que se escuchaba y empezó a aparecer el rock and roll y empezó a aparecer toda esa parte que culminó con los Beatles. Siempre hay algo nuevo y siempre uno es reacio a lo nuevo. Entonces yo no quiero cometer el error de ser reacio a algo nuevo. Claro. Yo tengo que tratar de poner objetividad. Eso me lo dio el estar trabajando en un estudio de grabación que era un rancho de paja en Acapulco, pero teníamos una grabadora TEAC de 4 pistas, que eso era un lujo. Un lujo, claro. No sabés los grupos de cumbia que venían a grabar. Pero era algo que decía, pero no puede ser. No sabían ni afinar el instrumento. Y sin embargo, se ponían a tocar y te erizabas. Del feeling, del sentimiento que ponía esa gente. Estaban tocando la música que les salía de adentro. Yo entendí, me di cuenta, digo, ¿yo para qué voy a afinar? Claro, no tenían las herramientas técnicas capaz para el uso del instrumento, pero sí tenían como el fuego para tocarlo. Gracias, gracias. ¿No? Me faltaba decirlo así. Perfecto. No, pero escuchándote creo que estás muy alineado con esa música que sale de adentro, que a veces es difícil interpretar, pero que llega. Me llama la atención, viajaron por un montón de lugares, ¿no? Brigitte, ahora están en Sarandí del Chi. Sí.
¿Cómo es Sarandí de G para ustedes? ¿Qué significa? Ah, súper tranquilo. ¿Verdad? Súper tranquilo. Sarandí del G, la verdad que capaz que es el lugar más tranquilo de Uruguay, no sé. Pero muy tranquilo. ¿Es el mejor lugar donde viviste? No sé si es el mejor, porque tuve suerte de vivir en lugares muy, muy agradables, pero en este momento me corresponde muy bien. ¿Y es para toda la vida? Bueno, mirá, bueno, la vida ya está muy avanzada. Ya. La vida es Bueno, está, pero me imagino con el espíritu que ustedes tienen de viajar todo el tiempo, ¿no se les ocurrió en algún momento? Hace poco estuvimos planteando eso. Sí. Y yo creo que... Sí, que... capaz. A ver, ¿qué planteaban? ¿Qué discutían? No, nos dimos Podríamos cambiar un poco, cambiar de lugar. Ahí va. Que podría ser... ¿Sabe qué nos gustaría también? El tener campo. O sea, lo que nos gusta de Sarandí del G, sobre todo, son los alrededores. Ah, sí. Hay unos lugares preciosos. Salir a caminar, salir a dar vueltas, pero hay que agarrar el auto o bicicleta. Porque ir caminando por el pueblo no es lo mismo. Claro. Además, si salimos con la perra, después salen perros y esto, y por ahí se pelean, entonces... ¿Y la edad le es un impedimento a la hora de pensar en moverse o no? No creo. Si uno se siente bien, la edad no importa, ¿no? Bueno, pero ya ir como íbamos antes a vivir en una combi, eso no sé. Con toda la familia no creo, ¿no? No, Claro. eso seguro que no. ¿Con quién viven ustedes ahora? ¿Viven solos? Y nuestro hijo. Digamos que él tiene su apartamento arriba, Separado. Nosotros vivimos abajo. Así que ellos fueron, tú los educaste a ellos, o sea, y tuviste el rol de la escuela. Y hoy en día ellos tienen un trabajo, tienen posibilidad de seguir estudiando. Y sí, yo creo que tienen los conocimientos suficientes para eso. Hicieron exámenes para entrar en liceos y esto, y siempre lo pasaron. Pudieron entrar en la educación formal, como podemos decir acá. Además, tienen los papeles necesarios para justificar que hicieron escuela. Que bueno, eso debe ser como muy gratificante para vos como madre, si ella se encargaba de eso, obviamente que uno siempre quiere lo mejor para sus hijos, pero también verificar que uno le dio lo mejor está bueno también. Yo le daba las cosas muy simples, matemática o francés o inglés o así. Emilio, él se encargaba de todo el resto, que sea artístico, imaginación, bueno, todo el resto. Eso fue siempre la parte de Emilio. A leer, por ejemplo, íbamos en la combi, ¿qué está escrito ahí? Ah, ya pasó, rápido, a leer. Ese tipo de cosas, ¿no? Pero el menor, Sebastián, terminó haciendo universidad de artes escénicos. Por eso, se nota que la base fue muy importante y eso habla muy bien de ustedes como familia. Pero es cierto que no les dimos los elementos para ir a la sociedad tal cual la sociedad es. Sí. Y más aún, nosotros, estando siempre al margen, mirando todo de afuera, posiblemente le dimos una visión ¿Ustedes se consideran que no están como en la errónea. sociedad actual? ¿Que están un poquito separados? Sí, yo creo que sí. Sí y no. O sea, de que... Pero estamos igual, porque estamos, ¿no? Sí, están. Pero no tanto como el resto de la gente, creo, no. La verdad que fue un placer hablar con ustedes. A fuerza de andar por todos lados, me vienen, no me acuerdo cómo era que decía Atahualpa o en esos versos, de que al fin y al cabo uno va por todos lados y encuentra los mismos, las mismas historias, los mismos. Nos hemos dado cuenta de que somos todos seres humanos y eso es algo que lo tenemos en cuenta tan pocas veces. Y yo creo que cuando me preguntabas de mapping, bueno, ahora estoy preparando algo que me gustaría sería el poder, con efectos especiales, llevar a los jóvenes, a los niños, cómo funciona el cuerpo humano, o sea, la anatomía. Si sabemos cómo funciona el cuerpo humano, hay gente que sabe más de su coche que de su cuerpo humano. ¿No te parece un poco contradictorio? Podríamos medir mucho mejor cuáles son nuestras posibilidades, cuidar mejor nuestro cuerpo. Más aún, tendríamos que sacar un permiso de conducir el cuerpo. Es muy interesante escucharlos, Emilio, Brigitte, por muchos años más. Y sigan viajando y sigan siendo aventureros, ese espíritu aventurero que la verdad que es muy lindo escucharlos. Así que muchísimas gracias por este ratito. Gracias, Emilio, a ti. gracias, Muchas gracias. Brigitte. Nos vamos con Eli.